Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva edición de Jóvenes Protagonistas, programa realizado por estudiantes de la Universidad de La Serena. Nos encontramos en vivo desde el estudio de televisión en el campus Andrés Bello con un análisis político y de esta segunda vuelta. Así es, Valeria, muchas gracias. Y es que esta primera vuelta dejó un mapa político bien movido. Alta participación por el voto obligatorio, un Congreso fragmentado y dos proyectos de país que se enfrentan ahora en segunda vuelta. Hoy queremos analizar qué explica este proceso y qué podemos anticipar de las próximas semanas. Para eso nos acompaña Alan Sepúlveda, analista político, académico, con magíster en ciencias políticas. Adelante. Muchas gracias, Alan, por estar acá acompañándonos el día de hoy. No, por favor, gracias por la invitación. Muy agradecido de poder contar contigo, Alan. Y bueno, para comenzar de inmediato, ¿cómo interpreta usted, Alan, esta segunda vuelta tan peleada, ¿cierto? Y este resultado tan estrecho. Mira, fíjate que yo creo que es una segunda vuelta que aparenta ser bastante predecible, en el sentido de que yo creo que por la dinámica y la configuración, digamos, de cómo se ordenó el voto, yo creo que definitivamente es una elección con la que Kast parte con una ventaja estructural, ¿no? Y yo creo que eso se ha ido notando en el transcurso de la semana. Y creo que también se ve por la tendencia de las distintas encuestas. Yo sé que las encuestas de opinión en Chile han sido bien vilipendiadas y con justa razón, porque son encuestas no probabilísticas y muchas veces aparentan serlo. Pero lo interesante de las encuestas es cuando uno analiza medidas tendenciales. Y las tendencias en el fondo de todas las encuestas apuntan justamente a una ventaja estructural de José Antonio Kast. Y yo creo que eso también marca la pauta un poco de las estrategias de campaña, de cómo se devinieron las estrategias de campaña. En ese sentido yo creo que Kast ha buscado articular una estrategia de proyectarse más bien como estadista, más que como un agente particular de una ideología específica, yo creo que eso responde un poco a la estrategia de lo que hemos visto con por ejemplo, el expresidente Frey, apoyos de demócratas, de amarillos, sumar un poco expersoneros de la concertación, y también las llamadas que tuvo, por ejemplo, con líderes de Estado, todos alineados con la derecha radical en el mundo, pero igualmente busca proyectar esa imagen de estadista. Y Jara, todo lo contrario. Jara, no sé si se han dado cuenta que ha adoptado una estrategia mucho más ofensiva, tanto en los debates como en la franja electoral, y eso responde a la lógica de cómo está la elección en el fondo, que se reconoce que en términos futbolísticos, digamos, tiene que salir a jugar el partido, tiene que jugar la ofensiva, porque en el fondo la idea es intentar acortar la brecha o perder en el fondo por una brecha no tan holgada, de tal manera que pueda quedar bien parada para consolidarse como eventualmente lideresa de la oposición. Y eso yo creo que es un poco lo que están apostando. ¿Y ese escenario tan ajustado entonces era predecible desde las encuestas? ¿O más bien, menciona usted, surgieron factores de último minuto que movieron la aguja? Es que ahí yo no coincido tanto con ese supuesto de que la elección sea tan estrecha o tan apretada. Yo creo que no va a ser una elección tan estrecha. Yo creo que es una elección donde los vientos giran a favor de las fuerzas de derecha, porque el clivaje en el fondo que ordena esta elección, que es por sobre todo orden versus incertidumbre, favorece relatos de derecha radical o, por ejemplo, de partidos de corte atrápalo todo o corte populista, digamos, como por ejemplo el PDG. No es una elección que sea favorable para Jara. Primero, partamos de la base que viene de 4 años de pertenecer a un gobierno, si bien ella no es del Frente Amplio tal, pero sí ocupó una cartera que tuvo mucha figuración política, y eso le pesa, y los 4 años del desgaste de gobierno se pesa. Y de hecho, si ustedes lo ven, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta de que Jara siempre concentra más o menos como 30%, que si ustedes se dan cuenta es el mismo 30% que ha seguido la aprobación presidencial de Gabriel Boric. Entonces ahí nos damos cuenta en el fondo de que Jara, por sobre todo, ha llegado, digamos, al electorado duro de izquierda, digamos, y que ya tiene más o menos tendenciado el voto, pero no ha sido totalmente capaz de llegar a electorados intermedios, que en el contexto de esta elección en particular, que recordemos que es una elección en el fondo, primero, es una elección de inscripción automática, es decir, todos los electores son elegibles para votar, cosa que no sucedía antes en nuestro país. Antes, en el régimen, por ejemplo, binominal o en otro tipo de voto que teníamos, la gente se tenía que inscribir para participar en los procesos electorales. Hoy en día es automático y además es obligatorio, o sea, es obligatorio sobre todo este régimen total. Entonces, es una característica de elección donde van a ir a votar votantes desafectos, que nunca habían votado, quizás no tan ideologizados. Entonces,
se suele castigar justamente ese tipo de campaña, ese tipo de candidatura. Entonces, yo creo que es una elección que tiene una desigualdad bien importante en términos de estructural, porque en el fondo, en resumidas cuentas, los vientos no soplan tan a favor de la izquierda, como sí, por ejemplo, lo pasó en la elección pasada. En la elección de 2021, los vientos eran más favorables para la izquierda, ¿no? Y de hecho, la elección así lo demostró. Gabriel Boric le ganó a José Antonio Kast con casi 2 dígitos de diferencia, que es una diferencia bien importante. Siguiendo en esa misma línea, Francisco Parisi obtuvo un apoyo cercano al 19 o 20% y logró una importante representación parlamentaria. ¿Qué peso tendrá esta bancada en la negociación para la segunda vuelta o en el futuro gobierno? Buena pregunta. Mira, como bancada, yo creo que poco, porque en general, pensando en segunda vuelta, como bancada yo creo que va a tener poca o nula influencia, porque la bancada del PDG, o sea, ¿en qué podría influir una bancada? Las bancadas, dado que son en el fondo diputados que ganaron recientemente la elección, quiere decir que probablemente han construido redes territoriales que para las nuevas campañas electorales son súper trascendentales, ¿bien? Y te pueden proporcionar, por así decirlo, esa infraestructura ya armada, sin que tú necesariamente tengas que armarla, ¿bien? Ahora, eso yo creo que va a ser poco relevante para una bancada como la del PDG. ¿Por qué? Porque el PDG creo yo que es un partido que apuesta más por una estrategia más bien digital, más que territorial. De hecho, el PDG no se ve tanto, por ejemplo, en las viejas campañas como de puerta a puerta, de las ferias, sino que se ve más bien en el mundo de Instagram, redes sociales, etcétera. Entonces, no sé qué tan decisorio, primero, sería un apoyo de las bancadas del PDG para una elección, porque no sé hasta qué punto serían capaces de poder proporcionar una red de infraestructura, digamos, de redes sociales en el fondo, para apoyar, redes sociales reales, territoriales me refiero, para apoyar a las candidaturas. Y en el futuro gobierno yo creo que sí pueden apoyar un poco más, pero el problema de los partidos como PDG es que son partidos que no tienen mucha identidad partidaria, ¿bien? Que funcionan en torno a la figura de un líder, ¿bien? Como en este caso Franco Parisi. Sin perjuicio de aquello, lo más probable en el PDG es que veamos una dispersión en el comportamiento de bancada, digamos, en términos de comportamiento de Congreso o comportamiento parlamentario. Entonces, ¿qué es bien probable que pase? Lo mismo que sucedió, de hecho, en la coyuntura pasada. No sé si se acuerdan que la vez pasada también eligió cerca de 6 o 10 diputados más o menos, y terminó, al final del periodo, terminó con 0. Terminó con 0 diputados, ¿bien? Porque en el fondo todos los diputados que tenía se salieron del partido a lo largo por distintos conflictos entre ellos, con otras bancadas que no se alineaban con el voto, y eso suele pasar mucho en este tipo de partidos, que no hay disciplina parlamentaria, que es muy necesario para mantener la cohesión y la efectividad del bloque en términos legislativos. Y dado que eso en el fondo no sucedió en definitiva, yo veo difícil en el fondo el qué tan decisorio puede ser un partido como el PDG de cara a entregar en el fondo gobernabilidad. Dada el escenario, uno podría pensar eso, que podría ser en el fondo lo que en ciencia política muchas veces llamamos el kingmaker, el que en el fondo tiene la cuotita de poder suficiente para poder en el fondo elegir quién va a ser el próximo rey. Sin embargo, yo creo que por las características de este partido, del PDG, que es un partido con baja cohesión partidaria, con baja disciplina parlamentaria, y más encima, aparte, escuché que posiblemente podría ser la primera jefa de bancada Pamela Giles, que yo creo que no es el perfil que sería más cómodo para una primera jefatura de bancada, donde se necesita más bien capital político, cohesionar las posiciones del partido. Entonces, veo bien difícil, y yo creo que va a suceder algo bien similar a la elección, a la dinámica pasada, de que se van a terminar separando los partidos, van a quedar debilitados, etc. Así que no creo que sea muy decisorio, en resumidas cuentas. Quería preguntarle, don Alan, en particular en cuanto a la territorialidad, podríamos decir, en cuanto al contenido de la pregunta que le voy a plantear, y es que en estas elecciones han habido varias sorpresas en regiones y sobre todo también en cambios en el comportamiento electoral. ¿Dónde cree usted que estuvo el voto decisivo y qué giro explica o qué explica este giro, digamos? ¿En el nivel de votación de estos nuevos partidos emergentes o en qué sentido? En cuanto al voto decisivo en general. Claro, pero el voto decisivo ¿en qué tipo de dimensiones? En cuanto a las sorpresas que hubo en las varias regiones, ¿ya? Y el cambio en el comportamiento electoral, ¿dónde usted cree que estuvo el voto decisivo? Mira, yo creo ¿Y qué explica ese giro? Claro, yo creo que el giro un poco se explica, o el cambio decisivo, digamos, yo creo que se explica un poco en lo que conversábamos antes. Esta elección
a pesar de que no lo aparenta, fue bien única en el sistema político chileno, porque es la primera elección presidencial, en toda la historia política de nuestro país, es decir, ni siquiera de los últimos años, de la vuelta a la democracia, en toda la historia política de nuestro país, es la única vez que tenemos inscripción automática y voto obligatorio, cosa que es bastante poco usual en regímenes incluso latinoamericanos. ¿Bien? Eso cambia un poco la dinámica del voto, porque combinemos en el fondo este antecedente con el sistema de partidos que tiene Chile y el sistema electoral que tiene Chile. Chile tiene un sistema electoral que se llama sistema electoral de Hunter, que es parte de los sistemas electorales que pertenecen a la familia de sistemas proporcionales. ¿Bien? No me voy a poner tan técnico en esto para no ser tan latero, pero en el fondo este tipo de sistemas electorales parlamentarios tiende a incentivar la fragmentación partidaria. ¿Bien? Y cuando esto se combina en el fondo con un electorado que es muy masivo y que tiende a ser desafecto del sistema político, como lo suelen ser las inscripciones automáticas en el fondo y electorados masivos, ¿qué es lo que tiende a pasar? Que la capacidad de movilización de los electores es distinta. Es decir, mientras que en un voto voluntario tienden a votar los que les interesa realmente la política y quienes ya están politizados, quienes tienen en muchas ocasiones opciones claras, quienes ya son de izquierda y ya son de derecha, y muchas veces los indecisos, los que son desafectos del sistema, no van a votar derechamente, eso en una elección con voto obligatorio cambia completamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se tienden a priorizar partidos menos ideologizados y se tiende a favorecer coyunturas, por ejemplo, populistas. Y yo creo que eso un poco lo vimos en esta elección, ¿no? Con el nivel de votación, por ejemplo, que tuvo Kaiser, el nivel de votación que tuvo Parisi, que fue muy, muy alto, que juegan justamente con estas coyunturas de fuerzas políticas populistas, que juegan con esta lógica como de élite versus pueblo o nosotros contra el establishment, etcétera. Y yo creo que ese tipo de coyunturas se suele favorecer, y yo creo que por ahí estuvo un poco el voto decisor. Ahora, ¿cómo ese voto decisor se va a ir a ver en la segunda vuelta? Yo creo que eso está por verse. Yo creo que las candidaturas un poco apostaban a capturar ese voto, pero el tema es que capturar ese voto es muy difícil, porque es un voto que es muy desconfiado de las élites, y el problema es que Jara representa hasta cierto punto parte de una élite en el fondo de este gobierno, y Kast también representa parte en el fondo de la élite. No olvidemos que Kast era de los líderes de los históricos de la UDI, era de los más cercanos a los históricos de la UDI. Entonces también tiene, digamos, como un legado, y Kast fue el niño predilecto, digamos, de la UDI, Fundación Jaime Guzmán, o sea, siguió como todo ese recorrido. Entonces los dos pueden generar un poco de repelús en ese sentido. En comunicación política hubo varios tropiezos. ¿En qué errores cometieron las campañas en debates, mensajes y manejo mediático, y se deben corregir de inmediato? Yo creo que los errores de campaña siempre suceden. Yo creo que todas las campañas, y de hecho eso es algo como básico de comunicación política y marketing político incluso, o de estrategias de campaña, que es que tener siempre en el fondo un equipo que pueda apagar incendios y que pueda hacer esta contención a los daños que siempre pueden generar una cuña desafortunada, que te saquen de contexto, cualquier en el fondo, digamos, incendio incendio comunicacional en el fondo que aparezca. Entonces, todas las campañas políticas siempre tienen errores. El tema y lo delicado es que en segunda vuelta en particular es muy poco el tiempo que tienes para hacer este manejo de crisis, ¿bien? Cuando tú generas una mala cuña o una frase desafortunada que se viraliza, etc. En ese sentido, yo no he visto tantas como en otras elecciones. Creo que en otras elecciones hemos escuchado frases más desafortunadas. Pero sí creo que han habido quizás exabruptos. Por ejemplo, podemos recordar, digamos, que fue relativamente reciente, digamos, lo que sucedió con la periodista de nuestra región, Paula Humada, por ejemplo, y digamos la confrontación que tuvo con Kastner en el debate Archie. Entonces, que por ejemplo puede ser un ejemplo de polémicas de campaña, lo que sucedió también con Jara cuando incorporaron a un cantante urbano, que en este momento no recuerdo el nombre, y lo tuvieron que sacar porque estaba vinculado a una causa de violencia intrafamiliar. Entonces ese tipo de cosas siempre pasan, y siempre van a pasar en campaña, les pasan a todos los candidatos, y lo delicado es que en segunda vuelta hay poco espacio para poder manejarlas y para poder cambiar el relato, porque algo básico es que toda crisis comunicacional, por muy terrible que sea, si uno logra encuadrar el relato, puede cambiar la opinión pública. Bien, el punto es que cambiar y hacer el framing de ese nuevo relato a veces toma tiempo, y el tiempo es lo que uno menos tiene en una segunda vuelta. Yo creo que no han habido tantas cuñas desafortunadas como en otras ocasiones, pero han habido quizás acciones más mejorables. Pero independientemente de eso, yo creo que los dos candidatos tienen bien claras sus estrategias, y creo que así la han desplegado. Yo creo que Kast sabe que tiene una ventaja estructural,
y cuando tú tienes una ventaja estructural, puedes jugar de forma distinta. Yo creo que Kast ha jugado una estrategia súper segura, pero efectiva. ¿Cuál es esa estrategia? Que es en el fondo no tocar los temas difíciles. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando le preguntan temas difíciles, no cae en el juego de contestar directamente la pregunta, sino que refuerza sus mensajes de campaña. Y por otra parte, Jara yo creo que ha apostado mucho a salir a jugar el partido, a pegarle, recordarle en el fondo la congruencia en el fondo, o refrendarle la congruencia que puede tener su programa de gobierno, contrastar quizás su postura actual con opiniones pasadas. Entonces, yo creo que los dos están desplegando una estrategia coherente con lo que, digamos, con el momento que está viviendo cada una de sus candidaturas, y han tenido desaciertos comunicacionales, pero creo que dentro de todo han sido parte del desarrollo normal de las campañas, y no he visto ninguna campaña hasta el momento tan desastrosa. Yo creo que hubieron más errores de campaña en primarias y en la primera vuelta que en esta segunda vuelta. Yo creo que en esta segunda vuelta se han comportado de manera, no sé si predecible es la palabra correcta, pero de manera como predecible en términos de lo que uno podría esperar, pensando en el escenario o el momento político en que está cada campaña. Interesante y profunda esa lectura que usted realiza respecto de las estrategias comunicacionales que han estado empleando los candidatos. En cuanto a ustedes, no se despegue de nuestra sintonía, porque vamos con una pausa y ya volvemos con más análisis con nuestro invitado Alan, magíster en Ciencias Políticas. La transferencia tecnológica es el puente que conecta la investigación con la sociedad. En la Universidad de La Serena, impulsamos la aplicación práctica del conocimiento para transformar desafíos en soluciones concretas. Cada innovación nace en nuestros laboratorios, pero su verdadero valor emerge cuando llega a las personas, a las comunidades, al entorno. Esa es nuestra misión. Desde sistemas de monitoreo hídrico hasta soluciones en energías limpias, promovemos una transferencia que es local, contextual y sustentable. Lo que hacemos en los laboratorios no queda en los laboratorios. Nuestros prototipos, nuestras pruebas, nuestras ideas se transforman en productos, servicios y herramientas para mejorar vidas. La transferencia tecnológica también significa compartir conocimiento, generar redes, vincular la ciencia con la industria y crear impacto. Porque en la Universidad de La Serena no solo investigamos e innovamos, transferimos, conectamos, transformamos. Volvemos de esta pausa comercial con nuestro invitado Alan y seguimos en este segundo bloque. Bueno, y partamos por lo inmediato. Gane quien gane, generalmente en las primeras semanas siempre marcan el tono de un gobierno. Quería preguntarte, Alan, ¿qué tipo de liderazgo va a necesitar Chile para enfrentar el ciclo político que se abre después de esta elección? Es una pregunta que quería plantear. Es una pregunta difícil de contestar porque, por un lado, te contestaría desde dos dimensiones. Primero, desde lo que yo creo que va a pasar, o lo que es, digamos, predecible que pase en función de todos los antecedentes que tenemos sobre la juguera. Y otra forma de contestarte sería lo que idealmente, digamos, en un mundo ideal, o lo que más favorecería la gobernabilidad. Te voy a contestar por lo último, que creo que quizás da para más juego. Yo creo que pensando en lo más probable, o no lo más probable, lo que se va a enfrentar el futuro presidente o presidenta de Chile es un Congreso fragmentado. Eso es una realidad. Y muchas fuerzas políticas, a pesar de la reciente disolución de 13 partidos políticos que hubo a partir de la última elección, nuestro sistema electoral sigue siendo un sistema electoral con mucha fragmentación partidaria. Y eso, ¿qué significa? Cuando hay más personas poniéndose, cuando hay más partidos en el fondo con la necesidad de ponerse de acuerdo, más difícil es sacar reformas, ¿no? Es mucho más sencillo. De hecho, piénsenlo ustedes. Por ejemplo, cuando uno, pensando por ejemplo en una lógica universitaria, cuando uno realiza un trabajo universitario, es distinto cuando yo trabajo como con un par en el fondo, con una persona, a ponerte de acuerdo con un grupo de 6 personas. Lo mismo sucede, imagínate y extrapola eso y magnifica eso a una lógica, digamos, congresista, ¿no? Una lógica parlamentaria donde nos jugamos incluso cosas más importantes todavía. Entonces, complejiza eso la toma de decisión. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo más probable es que en el fondo los problemas que tenga el futuro gobierno sean de gobernabilidad producto de la fragmentación. ¿Qué significa eso? Que tiene que abrir grandes acuerdos, tiene que abrir negociaciones amplias y generar una hoja de ruta y también saber priorizar cuáles son los temas donde realmente el nuevo gobierno, sea cual sea el signo político, quiera dejar marca. Es decir,
Algo claro es en el fondo saber que el siguiente presidente o presidenta, tener la claridad de que el gobierno que va a llegar no va a poder implementar ni el 100% de su programa, ni el 80% de su programa, ni el 50% de su programa, a lo más un 30% de su programa. ¿Por qué? Porque está en un contexto muy desfavorable. Va a tener que negociar, entonces las reformas que, como las tenía, digamos, la coalición en su mente, no se van a poder materializar así. Van a tener que hacer reformas muy, en el fondo, consensuadas con el resto del sistema político y, por lo tanto, eso significa que van a ser propuestas quizás muy distintas al espíritu original que me hubiera gustado a mí, ¿bien? Que le hubiera gustado, digamos, al gobierno, me refiero, de turno, ¿bien? Sin perjuicio de... Eso, digamos, como el escenario ideal, ¿no? Que se arme en el fondo una mesa que permita trabajar los temas independientemente de la fragmentación partidaria. Lo que posiblemente pase, tenemos que recordar que esta elección se da en un contexto de mucha polarización, que es una polarización bien interesante porque es una polarización que se da no tanto a nivel de bases electorales, es decir, el pueblo chileno en sí mismo no está tan polarizado como sí lo están polarizados sus élites políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que los costos de negociación, en el fondo, en los congresos, en el parlamento, son mucho más altos. ¿Bien? Es decir, hay más incentivos para tener una posición dura en el Congreso que incentivos para negociar. ¿Bien? Y eso, nuevamente, te dificulta más alcanzar, en el fondo, acuerdo. Entonces, lo que yo veo más probable, en el fondo, es que el futuro gobierno, sea de Kast, sea de Jara, va a ser un gobierno fundamentalmente por decretos presidenciales. Es decir, que se va a aprovechar, en el fondo, de las facultades administrativas que tiene la Presidencia de la República, que recordemos que la presidencia chilena es incluso uno de los sistemas más presidenciales más fuertes, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. De hecho, en ciencia política incluso se habla del hiperpresidencialismo chileno, porque tiene muchas facultades amplias. Yo creo que posiblemente el siguiente gobierno, que por cómo se ven las cosas, yo creo que es bien probable que va a ser de José Antonio Kast. Yo creo que el siguiente gobierno va a ser mucho de decretos presidenciales y más que de negociación por Parlamento, porque yo creo que en el Parlamento, por las características del tipo de coalición que tiene, los incentivos electorales que tiene y por la configuración del Congreso, yo creo que posiblemente vamos a ver una dificultad en la negociación. Para pasar a otro tema, en el ámbito territorial, especialmente en el norte y sur del país, hay demandas muy diferentes. ¿Cómo debería un nuevo gobierno equilibrar esas agendas regionales sin perder una dirección? ¿Las agendas regionales en particular? Sí. Mira, yo creo que para coordinar, en el fondo, las agendas regionales con las agendas nacionales, siempre es necesario, en el fondo, primero, reconocer dos capas distintas de análisis, ¿no? Yo creo que los problemas nacionales los tienen que atender los gobiernos nacionales y los problemas regionales los tienen que atender fundamentalmente los gobiernos regionales. Entonces, diferenciar esas competencias, sin perjuicio de aquello, por la característica que tiene el Estado de Chile, que es un Estado unitario, donde en el fondo se reconoce que la centralidad del poder recae precisamente en el gobierno central. Las grandes soluciones se espera que vengan del gobierno central. Yo creo que, por ejemplo, en nuestra región estamos acostumbrados a ello, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la desaladora, ¿no? Que sabemos que es algo que es un tema regional fundamentalmente, pero que sí o sí tiene que pasar por la Dirección de Obras Públicas, por concesiones, incluso más complicado. Entonces, ¿cómo se priorizan las agendas? Yo creo que es difícil porque tienen que pensar que todas las regiones, en el fondo, tienen sus problemas insignes, pero los recursos nacionales son limitados, ¿no? Yo creo que en ese sentido la capacidad, en el fondo, y la incidencia que tienen los parlamentarios, las bancadas parlamentarias, para llevar temas regionales a la agenda son fundamentales. Y afortunadamente, yo creo que para nuestra región tuvimos una reelección de muchas figuras parlamentarias y además con muy buen nivel de votación. Yo creo que eso es positivo en el sentido de que les da, en el fondo, mayor poder, mayor capital político para poder, en el fondo, poner los temas sobre la agenda y, por lo tanto, negociar de mejor manera y posicionar de mejor manera los temas de la región en el contexto nacional. Bueno, y como última pregunta, y ya mirando el panorama completo, ¿cuál es el desafío estructural, el mayor desafío estructural que heredará el próximo gobierno, independientemente del ganador? Uy, tremenda pregunta. A ver, en términos de desafíos estructurales. Sí, mira, en términos de desafíos, yo creo que vamos a partir primero en la lógica de las dificultades y después desafíos en términos de políticas públicas, que yo creo que es bien interesante. Primero, como desafío estructural en términos como del escenario político, lo que estábamos conversando antes, la fragmentación. Sea quien sea el presidente o presidenta, le va a tocar un Congreso muy dividido, un Congreso que va a estar con los dientes así para pelear, en el fondo, las distintas leyes. Entonces le va a tocar un gobierno de hartos golpes en el sentido de que cada reforma va a ser muy peleada, ¿bien? Eso en el plano de dificultades, digamos, políticas. Y en el plano de políticas públicas, yo creo que la vara con la que se va a juzgar al próximo gobierno
va a ser la vara de orden versus incertidumbre. ¿En qué medida va a ser capaz de traer orden a la frontera? Independientemente si hay desorden o no en la frontera, que eso uno a nivel de cifras lo puede discutir, pero me refiero a la percepción de desorden en la frontera, la percepción de desorden respecto al crimen, la percepción de desorden respecto a la seguridad económica. Entonces, yo creo que el nuevo clivaje de estas elecciones, no me atrevería a decir del sistema, el nuevo clivaje del sistema político chileno, pero sí de estas elecciones necesariamente es orden versus incertidumbre. Y yo creo que en ese sentido esa va a ser la vara con la que se va a evaluar al futuro o futura presidenta de nuestro país. Bien, estamos llegando al final y si algo queda claro después de esta elección es que Chile está entrando a una etapa donde la gobernabilidad dependerá como nunca de acuerdos y de un liderazgo capaz de bajar tensiones. Tras estas elecciones va a resultar alguien ganador, pero el desafío vendrá después, construir mayorías y generar confianza. Muchas gracias, Alan, por estar con nosotros en este día. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo de verdad estoy muy, muy agradecido. Me alegra mucho que la Universidad de La Serena se esté desplegando, más todavía los estudiantes de periodismo, desplegándose no solamente en traer contingencia de manera, digamos, más cercana, digamos, en formatos distintos y por sobre todo de temas súper relevantes como lo es justamente la coyuntura electoral que atraviesa nuestro país. Así que nuevamente muy agradecido y espero seguir colaborando. Muchas gracias a ti. Eso fue todo por el programa de hoy con nuestro invitado Alan Sepúlveda. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla. Que tengan una buena jornada.